Hola, soy Maifandra Jiménez Quintero y les hablaré sobre la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad del sistema nervioso y es causada por alteraciones en las cargas eléctricas de la actividad cerebral, lo que provoca cambios repentinos del comportamiento, que pueden ser convulsiones o movimientos corporales incontrolables. Esta enfermedad puede afectar el estado de conciencia de la persona que la padece, y el ataque epiléptico no suele durar más de unos cuantos minutos y dependerá demasiado de la región que se encuentra afectada. Puede tener origen en lesiones cerebrales de cualquier tipo, como traumatismos craneales o tumores, pero en muchos de los casos no hay ninguna lesión, sino únicamente una predisposición de origen genético. Existen dos tipos de crisis epilépticas, que son la generalizada y la focal. La primera, o sea, la generalizada, afecta toda la superficie de la corteza cerebral y hace que la persona pierda la noción de las cosas durante la crisis. Y la segunda, la focal, la descarga eléctrica empieza en un área determinada del cerebro y esta puede irse extendiendo de forma paulatina a otras zonas. Antes de la Edad Media, en la época antigua, se consideraba la epilepsia como algo sobrenatural y un castigo enviado por los dioses. Entonces creían que la cura, en muchos casos, era como hacerle ofrendas a los dioses para que estos perdonaran sus faltas y así les brindaran la cura. Bueno, más adelante se intentó explicar esta enfermedad de un poco más real y es así como llegaron a la teoría de que la epilepsia era el resultado del calentamiento cerebral y debido a este calentamiento se producían los ataques. Pero cuando entró la Edad Media se olvidaron todo lo que habían investigado de la enfermedad y volvieron a la creencia de que era algo divino, y básicamente el tratamiento en esta época consistía en rezos y ayunos y bebidas que principalmente eran de valeriana y muérdago. En la Edad Moderna, entrando a la Santa Inquisición, se siguieron con la misma teoría de que era un castigo divino y así, y creían que las personas que la padecían eran herejes o enviados por Satanás. Entonces muchas de estas personas fueron condenadas a morir de forma espantosa por el desconocimiento que se tenía acerca de la enfermedad. Y solo fue hasta el siglo XIX que los conocimientos se fueron ampliando y la medicina se fue desarrollando cada vez más rápido, que encontraron una especie de tratamiento que su principal componente era el bromuro. Antes, cuando no habían tantos avances científicos, la epilepsia se diagnosticaba en base a ciertos patrones que seguían los afectados. Entonces, esto requería observación de muchos días o incluso semanas y además entrevistas a los más allegados. Entonces, un diagnóstico en esa época demoraba demasiado, pero pues ahora en la actualidad con todos los avances científicos y así, pues ya se puede diagnosticar gracias al electroencefalograma, que proceso básicamente mide el registro de la actividad en el cerebro. Fue inventado por el alemán Hans Berger, quien fue uno de los primeros en demostrar que existía un potencial eléctrico en el cerebro. Compañeros, mi nombre es Valeria Guerra y yo les voy a hablar sobre los síntomas de la epilepsia. Los síntomas de esta enfermedad corresponden a aquellas sensaciones que nota el paciente cuando se activan los grupos responsables de estas crisis. Algunos de los pacientes notan una sensación antes de perder el conocimiento denominada aura. El tipo de sensación o de aura depende de la función de esos grupos neuronales y suelen siempre ser los mismos en cada paciente. Algunos de los síntomas son miedo, sensación de ya haber vivido algo, que es lo que nosotros denominamos un déjà vu, náuseas, hormigueos en cualquier parte del cuerpo, visión de luces, colores o figuras, olores anormales, que generalmente suelen ser olores muy desagradables, ruidos anormales y distorsión del sonido. Los signos de la epilepsia son manifestaciones objetivas que se dan mediante exámenes físicos que se le realizan a los pacientes. En esos exámenes podemos encontrar la alteración del nivel de conciencia, que es cuando el paciente se queda ausente y no responde a ninguna de las preguntas que se le hagan, o sea, el paciente no es consciente ni de sí mismo ni de su entorno. Los automatismos, que es cuando el paciente hace movimientos repetitivos con la boca o con las manos. La rigidez, que puede afectar una extremidad, la cara o a todo el cuerpo. Las convulsiones. Las confusiones, que estas suelen venir después de una convulsión porque el paciente llega y no sabe qué es lo que ha pasado, y problemas para hablar. La epilepsia requiere un diagnóstico médico. Durante una convulsión, una persona puede experimentar comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento.
En general, las personas cuando sufren de epilepsia pueden sufrir en todo el cuerpo un desmayo o una fatiga muy horrible. En la muscular, contracciones musculares rítmicas o espasmos musculares. En la parte sensitiva sería el aura o el hormigueo. El aura son sensaciones que nosotros sentimos, como destellos de luces, de movimientos o de sonidos. Las más comunes serían las convulsiones, la amnesia, la ansiedad, la depresión, dolor de cabeza, parálisis temporal después de una convulsión o de una somnolencia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karen Valencia y hoy les voy a hablar acerca de algunos aspectos de la fisiopatología de las epilepsias. ¿Cómo se produce? Antes de conocer cómo se produce este fenómeno, debemos conocer el proceso de actividad de las células nerviosas en el cerebro. Tenemos que las señales eléctricas de las neuronas se producen de dos formas, por medio de potencial de acción y transmisión sináptica. Antes de dar definición a estos conceptos, me gustaría hacer un pequeño recorderis de algunas de las partes importantes de la neurona. Tenemos las dendritas, que es por donde entra la información. Tenemos el soma, que es el que procura el normal funcionamiento de la neurona, y tenemos el axón, que es el encargado de conducir el impulso nervioso. Bueno, el potencial de acción es una onda de descarga eléctrica que se propaga a lo largo del axón desde el soma. Tenemos la transmisión sináptica, que se divide en dos, que es la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la más típica. En esta se libera un producto químico, en este caso un neurotransmisor, como dopamina, serotonina, entre otros. Y la sinapsis eléctrica se produce por el paso de iones. Una diferencia entre estas dos es que en la sinapsis química la información solo viaja de la neurona presináptica a la posináptica. Y en la sinapsis eléctrica, esta puede permitir que varias neuronas se activen sincrónicamente. ¿Cómo podemos relacionar esto con el tema? Sabemos que las epilepsias se producen cuando se interrumpe la actividad de las células nerviosas. Entonces, cuando hay una excitabilidad exagerada en este proceso, se produce una epileptogénesis o foco epileptógeno. Y esto es lo que produce las crisis epilépticas. También pueden ser descargas eléctricas que no se pueden controlar. Bueno, para hablar de la fisiopatología de las epilepsias, hay dos tipos de fenómenos que están involucrados. El primer fenómeno es el inicio de las descargas repetitivas anormales por un grupo de neuronas. Y el segundo fenómeno es cuando estas descargas anormales se propagan a las demás neuronas. Etiologías más frecuentes de las crisis epilépticas. Las causas más frecuentes de las crisis epilépticas pueden ser enfermedades cerebrovasculares, que sean en un 15%, alcoholismo en un 6%, tumor cerebral en un 6%, entre otras. Pero las más comunes son las que se dan en un 61%, que son la criptogénica e idiopática. ¿Qué significa esto? Cuando no es posible determinar el origen de las epilepsias, se dice que pueden pertenecer a dos categorías, que son estas dos. La criptogénica es cuando se asume que debe existir una lesión focal en el área cortical subyacente, y la idiopática es cuando se supone que existe una base genética. Estas se clasifican en focales y generalizadas. Las focales es cuando tenemos un foco epileptógeno identificado, es decir, que sabemos exactamente en qué parte del cerebro se presenta la epilepsia. Esta afecta a un solo hemisferio. Por ejemplo, si afecta el lóbulo occipital, la vista se puede ver afectada. En el temporal se puede ver afectado el oído, el olfato, entre otros. Y si afecta alguna parte del cerebro que tenga relación con la motricidad, empiezas a mover una mano, un pie, así sucesivamente. Las focales a su vez se clasifican en complejas y en simples. Las complejas es cuando el paciente tiene una pérdida de la conciencia y amnesia del episodio, es decir, que no se acuerda absolutamente de nada de lo que sucedió. Y las simples es cuando el paciente no pierde la conciencia. Las generalizadas aparecen en ambos hemisferios a la vez, y cabe destacar que no presentan un foco epileptógeno identificado, es decir, que no se sabe en qué parte del cerebro está afectando. Por lo general es en todo el cerebro.
Estas se clasifican en convulsivas y no convulsivas. Las convulsivas, como su nombre lo indica, presentan convulsiones y afectan a todo el cuerpo y son de predominancia motora. Y las no convulsivas, en esa no hay movimientos motores, pero la persona se puede quedar quieta y puede tener una crisis de ausencia. Es decir, que de un momento a otro se quede mirando a la nada y es como si no estuviese allí. Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Paola Hernández y hoy les voy a hablar acerca de las psicopatologías de las epilepsias. Las personas que presentan una crisis epiléptica tienen una alta frecuencia de presentar psicopatologías y trastornos psiquiátricos. Entre ellas está la depresión, existiendo un 20% en pacientes con epilepsia en el lóbulo temporal y un 62% en pacientes con crisis parciales complejas resistentes al tratamiento, siendo esta la más frecuente. Aparte de la depresión, también existen los trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Epilepsias en la infancia son los factores perinatales y las enfermedades hereditarias representan causas específicas muy frecuentes y que deben ser buscadas en cada caso. Existen algunos síndromes específicos en esta edad, en los cuales los factores genéticos tienen un papel primordial, siendo las crisis poco frecuentes, también siendo relevantes la diagnosis auditiva y las alteraciones del comportamiento. Estas crisis pueden aparecer más que todo en el periodo neonatal, pero también pueden iniciar en cualquier periodo de la vida, incluida la edad adulta. Continuamos con el tratamiento. Según el tipo de epilepsia que el enfermo o el paciente padezca, dependerá mucho para poder encontrar el tratamiento adecuado, ya que existen diversas formas de tratar la epilepsia. Algunos de estos podrían ser la medicación, la cirugía y una dieta de alimentación específica. Medicamentos. La medicación para la epilepsia tiene una condición muy importante. Se considera que el paciente está curado de las crisis convulsivas cuando se ha logrado un control completo de las crisis durante el periodo de 2 años. Esta crisis puede aparecer en los primeros 6 meses después de suspender aquellos medicamentos. Las cirugías. La intervención en un quirófano es otra alternativa de tratamiento, pues solo se escoge tras realizar al paciente un detallado análisis. La alimentación. Tienen que tener una buena alimentación y una dieta balanceada. Otros datos. El hecho de que el paciente presente ataques de la epilepsia más o menos frecuente no quiere decir necesariamente que la lesión que se tenga vaya a empeorar. La mayoría de las veces la gravedad de la epilepsia está en la propia lesión cerebral. Asimismo, los médicos reúnen los conocimientos necesarios para saber con certeza qué clase de epilepsia sufre un paciente y cuál es el mejor tratamiento.